Bueno, comenzamos el tema 3, teorema de Sylow. Eh, Le dedicamos un tema entero a un teorema, entonces podemos intuir que es un teorema importante, tanto para la asignatura como para la teoría de grupos en general, ¿vale? Es un teorema importante. Dividiremos el tema 3 en dos partes. En esta primera parte demostraremos el teorema generalizado de Cauchy, que nos servirá para definir lo que llamaremos subgrupos de Sylow. Y en la segunda parte, en el segundo vídeo, demostraremos propiamente el teorema de Sylow. Entonces, para comenzar con el asunto, recordamos el teorema de Lagrange, que lo demostramos en el tema 1, que decía, si H es un subgrupo de G, entonces el orden de H divide al orden de G. Y visto el teorema de Lagrange, nos podemos plantear si el recíproco del teorema de Lagrange es cierto. Es decir, si dado un grupo G y un divisor del orden D, podemos encontrar un subgrupo con orden el divisor D, ¿vale? Y la nota que tenemos aquí es no. El recíproco del teorema de Lagrange no es cierto, ¿vale? Y el menor contraejemplo que tenemos es el grupo alternado de orden 4. El grupo alternado de orden 4 tiene orden 12, ¿vale? El orden del grupo simétrico de orden 4 dividido entre 2, que era 24 entre 2, 12. Pero se puede comprobar, una vez se estudian los subgrupos del grupo alternado, se puede comprobar que A4 no tiene subgrupos de orden 6. ¿Vale? Entonces, lamentablemente, el recíproco del teorema de Lagrange no es cierto en general, pero sí que podemos demostrar algo similar a esto. ¿Vale? En el tema 1 ya demostramos el teorema de Cauchy para grupos abelianos, que era si G es un grupo abeliano y P es un número primo, si P divide al orden de G, entonces podemos encontrar un subgrupo con orden P. Entonces es relativamente un recíproco al teorema de Lagrange, ¿vale? Pero evidentemente en condiciones muy concretas, ¿vale? El grupo G tiene que ser abeliano y el divisor que encontramos tiene que ser un número primo. Entonces, creo recordar que ya hice este comentario, pero en general este es el teorema de Cauchy para grupos abelianos. También es cierto el resultado sin exigirle que el grupo sea abeliano, ¿vale? Es decir, el resultado para grupos en general. Entonces nos da una especie de recíproco, repito, al teorema de Lagrange, pero para números primos que dividan al orden. Entonces, no es exactamente un recíproco, pero nos sirve. Entonces, para demostrar el teorema de Cauchy, lo que nosotros haremos es demostrar su versión general, que es G un grupo cualquiera, P un número primo, K un número natural. Si la potencia de P divide al orden del grupo, entonces podemos encontrar un subgrupo con orden P elevado a K. ¿Vale? Esto es lo que vamos a demostrar. Es un teorema muy potente, nos ayuda a poder estudiar los grupos. Ya lo veremos que con este teorema definiremos lo que son los subgrupos de Sylow. Y luego veremos un ejemplo de por qué digo que es un teorema tan potente. Entonces, demostración, igual que hicimos la demostración del teorema de Cauchy para grupos abelianos, por inducción fuerte sobre el orden de G. Entonces, el caso base es cuando el orden es igual a 1. Entonces, en este caso concreto, si P elevado a K divide a 1, necesariamente K es igual a 0. Y, por tanto, podemos considerar simplemente el subgrupo trivial. O sea, podemos considerar como H el subgrupo trivial 1, ¿vale? Que tiene orden P elevado a 0. Entonces, caso base hecho. La hipótesis inductiva es, suponemos que para todo grupo G' con orden estrictamente menor que el cardinal, que el orden de G, ¿vale? Se cumple que para todo primo P y todo número natural K, si P elevado a K divide al orden de G', entonces podemos encontrar un subgrupo H' con orden P elevado a K. Entonces ahora lo que hacemos es pasar a demostrarlo para el grupo G. Entonces suponemos, evidentemente, que P elevado a K divide a G, ¿vale? Y vamos a intentar encontrar el subgrupo H. Diferenciamos casos, ¿vale? Para el caso K igual a 0, podemos
hacer exactamente igual que hemos hecho en el caso base, que es considerar como H el subgrupo trivial 1, ¿vale? Que tiene orden p elevado a 0. Y tenemos demostrado este caso, entonces nos pasamos al caso más interesante, que es cuando k es un número natural mayor que 0. Entonces, aquí de nuevo distinguimos dos casos. Primero de ellos es, suponemos que existe un subgrupo K, subgrupo estricto de G, tal que P elevado a K divida al orden de K. ¿Vale? Aquí tenemos que volver a diferenciar K mayúsculas de K minúsculas. Espero que se entienda. ¿Vale? Entonces, si existe este subgrupo estricto, ¿vale? Por hipótesis de inducción, podemos encontrar H, subgrupo de K, que a su vez es subgrupo de G, que tiene orden P elevado a K, y concluiríamos la prueba. ¿Vale? Entonces, ahora sí, el caso que nos interesa, suponemos que para cualquier subgrupo K estricto en G, se cumple que P elevado a K no divide al orden de K. ¿Vale? Entonces, ahora es cuando utilizamos acciones, ¿vale? Utilizamos en concreto la ecuación de las clases y sabemos que existen elementos xt1, xt más 1 hasta xn que no pertenecen al centro, ¿vale? Detalle importante, elementos que no pertenecen al centro, tales que el orden de G lo podemos escribir como el orden del centro más la suma de los índices de los centralizadores, donde, recuerdo, los xy no pertenecen al centro. Entonces, dada esta ecuación, ahora lo que podemos notar es que para todo y, ¿vale? Como xy no pertenece al centro, el centralizador necesariamente es un subgrupo estricto, ¿vale? Recuerdo que el centralizador de xy era el conjunto de los elementos de G que conmutan con, en este caso, xy. Si el centralizador de xy fuera igual a todo el grupo G, lo que estaríamos diciendo es que xy conmuta con todo elemento de G, y eso es la definición de estar en el centro. ¿Vale? Entonces, si xy no pertenece al centro, el centralizador es un subgrupo estricto, y por el caso en el que estamos, por el caso en el que nos encontramos, como el centralizador es un subgrupo estricto, P elevado a K no divide al orden del centralizador. ¿Vale? Ahora bien, si P elevado a K no divide al orden del centralizador, pero P elevado a K divide al orden de G, que lo podemos escribir como este producto de aquí, el orden del centralizador por su índice, ¿vale? Entonces, necesariamente, P tiene que dividir al índice del centralizador. ¿Vale? Para ver esta implicación, por ejemplo, si P fuera 2, ¿vale? Si 2 al cubo divide a este producto, pero 2 al cubo no divide al centralizador, necesariamente 2 por lo menos tiene que dividir al índice. ¿Vale? Si 2 no dividiera al índice, pero en este caso 2 al cubo dividirá al producto, entonces 2 al cubo dividiría al orden del centralizador. ¿Vale? Y de nuevo, todo esto para cualquier índice i desde t más 1 hasta n. ¿Vale? Hecho esto, tenemos por un lado que P divide al índice de los centralizadores y además P divide a P elevado a K, porque K estamos en el caso K mayor que 0, y P elevado a K hemos dicho que dividía al orden de G. Entonces, P divide a el índice de los centralizadores, P divide al orden de G, por tanto, P divide a la resta, ¿vale? De G menos esta suma. Por la ecuación de las clases, esto significa P divide al orden del centro de G. Ahora bien, el centro de G es un grupo abeliano, ¿vale? Por definición del centro. Por tanto, podemos utilizar el teorema de Cauchy para grupos abelianos. Entonces, existe
un n, subgrupo del centro de G, que tiene orden P. El detalle ahora es notar que como n es un subgrupo del centro de G, todos los elementos de n conmutan con todos los elementos de G. En particular, las coclases de n a izquierda y a derecha son iguales. Porque n, ¿vale? Todos los elementos de n y por tanto n como conjunto conmuta con todos los elementos de G. ¿Vale? Si las coclases a izquierda y a derecha son iguales, esto era una de las caracterizaciones de que n fuera normal. Y por tanto nos podemos considerar el grupo cociente G sobre n. ¿Vale? Lo notamos G' en este caso. Porque ahora nuestra idea es aplicar la hipótesis de inducción. Entonces, de este grupo cociente sabemos que el cardinal de G' es el cardinal de G dividido el cardinal de n, que es P. Y en este caso, como P es un número primo, este cociente es estrictamente más pequeño que el orden de G. ¿Vale? Orden de G' estrictamente menor que el orden de G. Y por otro lado, como P elevado a K divide al orden de G, al dividir por P, ¿vale? Pues P elevado a K-1 divide al orden de G dividido P. ¿Vale? Entonces, vamos a aplicar la hipótesis de inducción con el grupo G', con el primo P y con el natural K-1. ¿Vale? K-1 lo podemos considerar porque recuerdo que estamos en el caso de que K es mayor que 0. ¿Vale? En particular, K es mayor o igual que 1 y por tanto K-1 es un número natural. Entonces, por hipótesis de inducción, existe un subgrupo H', subgrupo del cociente G sobre n, con índice P elevado a... con orden P elevado a K-1. Entonces, utilizando el teorema de correspondencia, que fue uno de los últimos teoremas que demostramos en el tema 1, el subgrupo H' es un subgrupo de la forma cociente de H sobre n para algún subgrupo n, H que contiene al subgrupo n. Y ahora sencillamente acabamos esta demostración notando que entonces el orden de H', que es P elevado a K-1, es igual al orden de el cociente de H sobre n, que es el orden de H dividido P. Al pasar el P a multiplicar en este lado de la igualdad, nos queda que el orden de H es P elevado a K, como queríamos encontrar, y acabamos esta demostración. ¿Vale? Entonces, teorema generalizado de Cauchy, para cualquier primo P y cualquier natural K, si P elevado a K divide al orden del grupo, entonces existe un subgrupo de orden P elevado a K. ¿Para qué nos ayuda esto? Para dar ahora la definición de lo que es un P subgrupo de Sylow, ¿vale? Y la idea es, nos expresamos el orden de G, ¿vale? Como P elevado a K por M, donde P es un número primo y P no divide a M, ¿vale? Dicho de otra forma, P elevado a K es la mayor potencia de P que divide al orden de G, ¿vale? La mayor potencia de P que divide al orden de G. Entonces, diremos que un subgrupo H es un P subgrupo de Sylow si tiene orden exactamente P elevado a K, ¿vale? Aquí abajo veremos un ejemplo, pero los subgrupos de Sylow son subgrupos con orden la mayor potencia de P que divide al orden del grupo. Como hacemos siempre, el conjunto de los P subgrupos de Sylow, pues lo denotamos Syl P de G, ¿vale? Sylow P de G. Y el cardinal de este conjunto, ¿vale? El número de P subgrupos de Sylow lo denotaremos N sub P de G, ¿vale? El número de P subgrupos de Sylow del grupo G. Lo que hemos demostrado, el teorema de Cauchy generalizado, lo que demuestra es, para todo grupo G y todo primo P, el número, o sea, el conjunto de P subgrupos de Sylow nunca es vacío. Siempre podemos considerar este tipo de subgrupos, ¿vale? Ejemplo de todo esto para verlo por lo menos con algún grupo. Entonces, consideramos un grupo con orden 18.000.
¿vale? Que se expresa al expresarlo como números primos como 2 elevado a 4 por 3 al cuadrado por 5 al cubo, ¿vale? La fuerza del teorema general de Cauchy lo que nos permite es asegurar la existencia de un montón de subgrupos. Evidentemente, la existencia del grupo trivial con órdenes, con orden 2 elevado a 0, o 3 elevado a 0, o 5 elevado a 0, pero luego nos permite asegurar la existencia de un subgrupo con orden 2, de un subgrupo con orden 4, que es 2 al cuadrado, de un subgrupo con orden 8, que es 2 al cubo, y de un subgrupo con orden 16, que es 2 elevado a 4. Todo esto para el número primo 2. Luego nos permite también asegurar la existencia de un subgrupo con orden 3 y de un subgrupo con orden 9, 3 al cuadrado, ¿vale? Todo esto para el primo 3. Y nos permite también asegurar la existencia de un subgrupo con orden 5, de un subgrupo con orden 25, 5 al cuadrado, y con un subgrupo, y asegurar la existencia de un subgrupo de orden 125, 5 al cubo, ¿vale? Entonces, recuerdo que hasta ahora lo único que podíamos asegurar era la existencia de estos subgrupos y en el caso de que el grupo fuera abeliano, ¿vale? Entonces, lo que nos permite el teorema general de Cauchy es asegurar la existencia de todos estos subgrupos, ¿vale? De subgrupos de órdenes mayores a simplemente números primos, 2, 3 y 5, ¿vale? Subgrupos de G. Entonces, solo el detalle de que la existencia de estos subgrupos, hasta ahora, demostrarlo era una tarea bastante complicada, si no teníamos el teorema de Cauchy generalizado. Entonces, esa es la fuerza del teorema de Cauchy generalizado, que nos permite, nos da bastantes subgrupos que nos permiten estudiar la estructura que tiene el grupo G. Entonces, la última definición que hemos dado es a los subgrupos con orden la mayor potencia de 2, en este caso 2 elevado a 4, los llamamos dos subgrupos de Sylow. En este caso, H4 es un dos subgrupo de Sylow. De la misma forma, la mayor potencia de 3 que divide al orden es 3 al cuadrado. Y acá sub 2 lo llamaríamos un 3 subgrupo de Sylow. Y de la misma forma, 5 al cubo es la mayor potencia de 5 que divide al orden de G. Y por tanto, a L3 lo llamaremos un 5 subgrupo de Sylow de G, ¿vale? En el ejemplo, en la definición de Sylow, para 5, por ejemplo, P sería igual a 5, K sería igual a 3 y el M, que nos dice la definición, sería este producto de aquí, 2 elevado a 4 por 3 al cuadrado, ¿vale? Que evidentemente 5 no lo divide. Como último detalle, los subgrupos de Sylow en ningún momento estamos diciendo, o sea, diremos que H4 es un 2 Sylow, ¿vale? Es uno de tantos como los que puede haber, ¿vale? Que de momento no sabemos cuántos. Para acabar esta primera parte, una última proposición. G y P como en la definición de subgrupo de Sylow, ¿vale? Entonces, sea S un P subgrupo de Sylow de G, ¿vale? Los podemos considerar porque ya hemos demostrado que existen siempre. Entonces, por un lado, S es un P subgrupo de G y por otro lado, es lo que se dice P subgrupo maximal, ¿vale? Si P es un P subgrupo que contiene a S contenido en G, perdón, entonces S es igual a P, ¿vale? Que esto lo que se lee es, repito, los subgrupos de Sylow son P subgrupos maximales. La demostración es muy sencilla. La primera parte es evidente. Por definición de P subgrupo de Sylow, su orden es P elevado a K y por tanto es un P grupo. Y para la segunda, si P es un P subgrupo, entonces P tiene orden P elevado a N para algún N natural, ¿vale? Y ahora, como tenemos esta cadena de subgrupos, por el teorema de Lagrange, P elevado a K tiene que dividir a P elevado a N,
que tiene que dividir al orden del grupo. ¿Vale? Aquí es donde utilizamos que M no divide, que P no divide a M, y por tanto K tiene que ser menor o igual que N, menor o igual que K, y deducimos que K tiene que ser igual a N. Por tanto, S es un subgrupo de P que tiene el mismo cardinal que P. Conclusión, S igual a P como queríamos demostrar. ¿Vale? Hasta aquí esta primera parte del tema 3. En la siguiente demostraremos el teorema de Silo.